Buenos días a todos. Muchas gracias por su participación y puntualidad. Vamos a dar inicio para respeto a las personas que ya están conectadas. Bueno, pues en nombre del Grupo Unitrade, nos complace contar con su participación, asistencia en este seminario web, en la cual se abordará un tema de suma importancia que más de alguno de nosotros teníamos bastante inquietud e interés desde la implementación del nuevo tratado México-Estados Unidos-Canadá. Por lo anterior, me permito presentar al ponente, maestro Alfredo Guzmán Torres, actualmente catedrático por el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y la Universidad Panamericana, consultor y asesor en Whitson Consultoría Aduanal Integral. Fue exsubdirector de promoción al comercio exterior, responsable del área de servicios y asesoría al comercio exterior en la Secretaría de Economía del Estado de Jalisco. Como muestra de liderazgo, Maestro Guzmán fue miembro de la industria maquiladora de exportación del Consejo Mexicano de Comercio Exterior y de la Cámara de Comercio de Guadalajara en la sección de importadores. Demos una cordial bienvenida al ponente, Maestro José Alfredo Guzmán Torres, con su ponencia Aspectos Generales del TEMEC en el Comercio Exterior. Bienvenido, maestro. Gracias a Unitrade por el espacio, por poder poner en la mesa de sus clientes esta información. Pues bueno, retomando el mismo tema, la sesión del día de ayer, pues bueno, mencionábamos justamente, este es el tema del día de hoy para las empresas de comercio exterior que obviamente tienen operaciones o tenemos operaciones con el mercado americano y el mercado canadiense, ¿no? Básicamente es el temario que vamos a tratar de desmenuzar un poquito desde la entrada en vigor, la formalidad de la entrada en vigor, los principales cambios que se presentaron, por así mencionarlo, más que principales cambios, una modernización, ¿no? Ayer lo mencionábamos. Este nuevo TEMEC lo pudiéramos aterrizar como una modernización del TELECAN. Obviamente es el tratado, el acuerdo que más polémica ha tenido, si lo quieren ver, porque pues obviamente generó muchos aspectos políticos para su implementación, cuestiones de elecciones, cuestiones de modificaciones, de lo que tú quieras, ¿no? De polémica principalmente, pero al final del camino, México, hago una remembranza, México es uno de los países que tiene una de las aperturas comerciales más grandes del mundo, ¿no? Y obviamente estas aperturas comerciales que empezaron justamente con el Telecan en 1994, pues han tenido diferentes modificaciones, han tenido modernizaciones, si lo quieren ver así, ¿no? ¿Me regresas un poquito al temario nuevamente, por favor? Gracias. Eso es como les comentaba, vamos a ver los principales cambios de Telecan contra el TEMEC, las reglas de origen, los procedimientos de verificación, certificación de origen y algunas recomendaciones que hemos tratado de sugerir, ¿no? Y bueno, sin más preámbulo y tocamos el tema de la modernización de todos los demás tratados conforme vayamos avanzando en la presentación. ¿Me ayudas ahora sí con la siguiente, por favor? Este es el mensaje oficial, si lo quieren ver así, en el gobierno de México o en México, la instancia oficial para la implementación de los acuerdos comerciales es Secretaría de Economía, ¿no? Entonces, Secretaría de Economía genera las diferentes comunicaciones y las diferentes implementaciones para efectos de
justamente dar a conocer esos nuevos esquemas comerciales a los que México en determinado momento se une, ¿no? Entonces, el TEMEC entra en vigor el 1 de julio del 2020. Este es el llamado oficial, si lo quieren ver así. Esto obviamente se publica el 24 de abril de este mismo año para dar pauta justamente a la preparación, ¿no? A la preparación de las empresas en este nuevo esquema y obviamente todo lo que implica en determinado momento el hecho de poder reanalizar, por así mencionar, las mercancías a las cuales yo en un determinado momento vendo o en un determinado momento compro de este mercado para efectos de acceder a preferencias arancelarias. El Tratado de Libre Comercio o este nuevo TEMEC conlleva muchísimos aspectos, muchísimas secciones, muchísimos capítulos, o bueno, capítulos muy interesantes que ahorita vamos a conocer o a ver simplemente. El día de hoy nos vamos a enfocar a lo que comúnmente una empresa de comercio exterior hace, que es obviamente intercambiar mercancía, ya sea su compra o ya sea su venta, principalmente con un esquema llamado certificado de origen, ¿no? Yo aterrizo que el aprovechamiento real, para efectos comerciales, claro, el aprovechamiento real de un tratado de libre comercio se efectúa o se hace cuando intercambiamos ese documento llamado certificado de origen. En este caso, para el TEMEC, le llamaron, desaparece en el formato que lo vamos a ver ahorita más adelante, y obviamente lo llamaron certificación de origen. Entonces, este es el llamado oficial en la entrada en vigor del TEMEC, lo cual implica que el Telecan desaparece o muere, por así mencionarlo, en toda su operatividad el 30 de junio de este mismo año, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos datos relevantes, esto todo mundo lo menciona, ya lo conocemos, creo, pero es importante reiterar el impacto que implica o la importancia que implica en cuanto a aspectos comerciales el intercambio comercial que tenemos con estas dos entidades internacionales como lo es Canadá y Estados Unidos, ¿no? Algunos datos estadísticos muy breves. Una población de 490 millones de habitantes que representan el 6.5% de la población mundial, pero con este dato sumamente importante, ¿no? Un 27.7% del PIB del mundo se desarrolla en esta zona comercial. Lo mismo también, un 15.6% del comercio mundial se desarrolla en esta entidad económica. Entonces, esa es la relevancia. Nosotros tenemos una posición geográfica privilegiada que se ha aprovechado, ¿no? Y se pudiera aprovechar mucho mejor al estar obviamente vinculados geográficamente con el país de más consumo a nivel internacional y obviamente la primera potencia mundial, ¿no? Que ahí se pelean entre China y Estados Unidos, pero al final el país de más consumo al día de hoy sigue siendo Estados Unidos y nosotros pues estamos de vecinos. Entonces, una cuestión lógica de a quién le compran o a quién le venden, pues bueno, básicamente radica en Estados Unidos, en Canadá, perdón, y en México, ¿no? La siguiente, por favor. Dice, luego de 26 años en la entrada en vigor del Telecan, México se consolida como segundo socio comercial de Estados Unidos. Como lo pueden ver aquí, originalmente, o bueno, hace todavía algunos meses, China era el principal socio comercial en determinado momento. Y obviamente, con todo este esquema ¿cómo llamarle?, de broncas comerciales a nivel internacional que se han tenido, o de esta guerra comercial que ha tenido Estados Unidos con diferentes partes del mundo, pues obviamente ya la tuvo con México, ya la tuvo con Canadá, ya la tuvo con la Unión Europea, y obviamente con China, pero con China como que se tiene más énfasis en esa parte de la guerra comercial, del cobro de aranceles, de la inhibición del intercambio comercial con esa economía. Entonces, pues bueno, México y el esquema del tratado ponen en la mesa diferentes herramientas o diferentes oportunidades, por así mencionarlo, para efectos ¿cómo se llama?, de poder aprovechar este esquema y obviamente en un determinado momento hasta suplir a Canadá, ¿no? Entonces, esta parte es bien interesante. Esta tablita es el intercambio comercial o los principales socios comerciales de Estados Unidos. Aquí también lo interesante es por cuánto tiempo y durante qué permanencia, ¿no? Y como pueden ver,
la diferencia que hay entre, por ejemplo, el tercer y cuarto lugar, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, seguimos consolidados como el principal socio, como de los principales socios comerciales de este mercado, y pues obviamente con tratado, sin tratado, y vamos a seguir básicamente igual. Hay que aprovechar que ya tenemos tratado y sacarle el mejor de las oportunidades, o el mejor provecho de esas oportunidades, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, nada más. Una de las cosas que obviamente generan estos acuerdos comerciales para efectos de intercambio comercial y saber qué voy a pagar o qué no voy a pagar, etcétera, etcétera, hablándote de impuestos, principalmente del impuesto general de importación, obviamente el derecho de trámite aduanero, etcétera, etcétera, es que los tratados te dan esa certidumbre. Aquí es una tabla del comportamiento que han tenido las exportaciones y las importaciones y el comercio total en el Telecan, y como pueden ver, exceptuando justamente en el 2009 cuando tuvimos lo que es la recesión económica, pues tiende hacia arriba, ¿no? Tiende hacia arriba este intercambio comercial, y obviamente es lo que comúnmente se tiene que mantener. Este bache de ahorita de COVID, que obviamente todo el mundo se contrajo para efectos de intercambios comerciales, pues tarde que temprano se va a tener que reacomodar nuevamente, ¿no? Y hay que estar preparados para eso, y justamente el TMEC y la información que generan las nuevas reglas, por así mencionarlo, pues hay que estar muy al pendiente. ¿Para qué? Pues para cuando nos pidan ese documento llamado certificación de origen, pues obviamente podamos ofrecerlo sin mayor inconveniente y posicionarnos como una buena oportunidad de negocio para el mercado americano o el mercado canadiense, o viceversa también, para esas compras que la empresa mexicana tiene que hacer, o que se obliga a hacer por justamente traer insumos o traer productos terminados de estos dos mercados, ¿no? La siguiente, por favor. Seguimos con un poquito de datos. Certidumbre. Los tratados de libre comercio siempre le han dado a México esa ventaja o ese atractivo de inversión, de atracción de inversión extranjera. Ahorita esta administración trae ideas un poquito diferentes o dispersas, que obviamente no tienen que inhibir la atracción de inversión que pudieran tener empresas por establecerse en México. Lo que abogamos la gran mayoría de los organismos es justamente que se generen reglas claras para que obviamente las empresas tengan la confianza de invertir su dinero en México, y por lo tanto la generación de empleos, el esquema productivo de las mercancías y obviamente el aprovechamiento de los tratados, ¿no? Pero como historia genérica, por así mencionarlo, la apertura comercial siempre ha generado una confianza para que diversos sectores o diversas empresas se puedan establecer en México, justamente ¿para qué? Pues para aprovechar esta red de tratados de libre comercio que se tiene, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, empezamos ya un poquito con qué fue lo que pasó, cambios, antes, por favor, gracias. Y eso es básicamente algunos de los puntos relevantes, que el nuevo tratado, el nuevo esquema optaron o adaptaron para efectos de una implementación un poquito más ventajosa, pues para todas las partes, ¿no? Hablamos principalmente, o aquí lo pudiera aterrizar, de una cláusula de revisión sunset o sunrise, que implica que obviamente se le establece una revisión cada 6 años al tratado, pero no una revisión para saber si seguimos o no, sino una revisión para efectos de los ajustes que se le puedan hacer, y obviamente seguir generando esa confianza en el esquema de negocio, en el esquema de intercambio comercial principalmente, ¿no? Habla de una vigencia de 6 años y revisión cada 6 años para ratificar el tratado. El capítulo 34 del TEMEC lo manifiesta muy a detalle cuál es el mecanismo, cuáles son las condiciones en las cuales se va a ver estas revisiones, pero principalmente se quiere o se piensa que se está enfocando en una mejora continua del acuerdo y del tratado, ¿sale? Reglas de origen automotriz son las que el día de ayer incluso mencionamos que consideramos que son las que tuvieron mayor impacto en cuanto a las modificaciones que tenemos algunas diapositivas muy a detalle de lo que cambiaron, los porcentajes de participación, las condiciones de los tipos de mercancías que están sujetas a estos cambios de reglas de origen, que lo vamos a tratar de
obviamente de explicar, ¿no? Se cambian los requerimientos de origen para vehículos y autopartes, se integran conceptos nuevos para la calificación de origen de un vehículo de pasajeros, es lo que vamos a establecer, ¿no? TLC con economías de no mercado, obviamente las tres partes generan un convenio o un compromiso de cuando se establecen algunos acuerdos o tratados con economías de otras partes, primero tiene que haber un consenso, ¿no? Para jugar con las mismas reglas todos los integrantes del tratado y obviamente aquí también se cuida con quién se juega adicionalmente de tus socios comerciales, ¿no? Para establecer condiciones muy similares. El comercio digital, dice, prohíbe impuestos aduaneros sobre productos distribuidos electrónicamente, un comercio sin papel. También tiene un capítulo, un artículo completamente nuevo para efectos del comercio digital, que obviamente pues es lo de hoy, dijeran por ahí. Ustedes saben quién no ha comprado algo ahorita con esta nueva situación en Amazon, en Mercado Libre, quién no ha pedido comida a su casa. O sea, el esquema del comercio electrónico va a tener una connotación muy relevante en este tratado y en la cotidianidad de nuestra vida, ¿no? La certificación de origen, se pierde el formato, se elimina el formato y se establece una posibilidad que va a dar un margen de hasta de 3 años y medio posteriores a la implementación del tratado, de que los importadores puedan autocertificar las mercancías que compran en el extranjero, ¿no? Para eso lo comentábamos ayer y lo reitero el día de hoy, se van a establecer ciertos procedimientos durante todo este tiempo y a México le toca o le tocaría la oportunidad de autocertificarse hasta 3 años y medio posteriores a la entrada del tratado en vigor, ¿no? Entonces, esa parte puede ser muy interesante. Ningún tratado contempla este esquema. Bueno, Acuerdo Transpacífico también lo menciona, pero son los únicos dos tratados de libre comercio que mencionan este mecanismo. Yo, la verdad, en 20 años que estuve en Secretaría de Economía no nos tocó ni siquiera establecer o estudiar un mecanismo de este tipo. Va a ser algo bien interesante y obviamente esperamos que pase el tiempo para ver la implementación del mismo y poder ofrecerla a las autoridades básicamente, ¿no? Capítulo laboral dice, no injerencia del patrón en las decisiones del sindicato ni en su proceso de elección, da libertad en esta parte a lo que implica a lo que implica obviamente la no intervención del gobierno en aspectos sindicales, es más enfocado a política laboral. Nosotros en la parte comercial no tocamos mucho ese punto, pero es algo como punto relevante del acuerdo y del tratado, ¿no? La siguiente, por favor. Este es el capitulado del TEMEC. Hay 33 capítulos. Hay capítulos nuevos y hay capítulos que se modernizaron, ¿no? Como mero ejemplo, lo que es la parte de reglas de origen, procedimientos de origen, mercancías textiles y prendas de vestir, propiedad intelectual, solución de controversias, publicación y administración, disposiciones administrativas e institucionales, política de competencia, remedios comerciales, medidas sanitarias, fitosanitarias, la inversión, la contratación pública, la entrada temporal, los servicios financieros o telecomunicaciones. Son capítulos que ya existían en el Tratado de Libre Comercio Telecan, simplemente se modernizan, ¿no? Pero sí existen nuevos capítulos que le dan un enfoque muy particular a la parte operativa de lo que se quiere buscar en el tratado, como es aduanas y facilitación del comercio, que tenemos también 2 diapositivas interesantes en cuanto a qué tipo de operaciones o de actividades pueden verse impactadas en un esquema de facilitación del comercio en las aduanas obviamente de los 3 países. Los anexos sectoriales, el comercio digital, como les mencionaba, el esquema laboral, el medio ambiente, las pequeñas y medianas empresas, la competitividad, la anticorrupción, la política macroeconómica, son capitulados nuevos que intervienen justamente en la parte operativa. Ayer mencionábamos que lo que es la parte laboral y la parte del medio ambiente, la equidad de género, la igualdad, etcétera, etcétera, van a intervenir en esas empresas que optan por no llevar esas normas ambientales, por no llevar esas condiciones de igualdad en un sistema de trabajo, en un esquema laboral, igualdad de género. Entonces, ese tipo de empresas, que cuando en determinado momento se identifiquen que no cumplen con esas reglas, va a verse afectada ¿cómo se llama? Su operatividad comercial con el tratado. ¿Qué implica?
que no nada más vamos a tener la oportunidad o la responsabilidad, por así mencionarlo, de obviamente cuidar el aspecto comercial, las reglas de origen, el análisis, el boom de materiales, los insumos que califican, sino que ese acuerdo, ese tratado trasciende un poquito más a la actividad laboral y obviamente ambiental de las empresas, ¿no? Entonces son capítulos nuevos que van a estar muy interesantes su aplicación y hay que estar muy informados el no caer en esos supuestos para que obviamente nuestro intercambio comercial siga fluyendo y siga teniendo esa preferencia arancelaria. La siguiente, por favor. Ok, generalidades, capítulo nuevo, el capítulo 7, aduanas y facilitación, y me permito leer un poquito la parte de la diapositiva, ¿no? Dice, se basa en el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la Organización Mundial de Comercio, el cual comprende disposiciones que facilitan y agilizan el despacho de mercancías en aduanas y otorgan transferencia en los procedimientos administrativos. Tiene por objetivo, esto obviamente a todas las empresas nos interesa, dice reducir los costos derivados de operaciones aduaneras. Ustedes bien saben que a veces la parte comercial está saldada y la diferencia entre tener una buena utilidad o una buena ventaja económica es la parte operativa del comercio exterior, fletes, operaciones, impuestos, derechos de trámites, etcétera, etcétera. Entonces, ese esquema de facilitación, pues busca eso, ¿no? Reducir los costos derivados de operaciones aduaneras, dice, a través de una rápida circulación de mercancías en las fronteras y facilitando el control de la cadena logística. Se establecen compromisos de coordinación entre organismos que intervienen en los cruces fronterizos para promover la adopción de mejores prácticas de combate a actos ilícitos aduaneros y discutir iniciativas conjuntas en temas de prevención de ilícitos aduaneros. Y la siguiente, por favor. Y aquí vienen algunos esquemas, ¿no? Dice cooperación y facilitación aduanera, intercambio de información sobre mejores prácticas en la implementación de procedimientos aduaneros y simplificación y para la mejora de procedimientos aduaneros. Esto entre las tres aduanas, por así mencionarlo, ¿no? No se trata de descubrir el hilo negro, sino se trata de adoptar la mejor, el mejor procedimiento para obviamente hacer más fácil el esquema de comercio exterior. Gestión de riesgos, una de las cosas que se busca es justamente enfocarte en algo que realmente pueda ser peligroso o pueda ser de prioridad nacional para cada una de las entidades, ¿no? Dice, adoptar o mantener sistemas de gestión de riesgos eficientes que permitan a las aduanas focalizar sus actividades de inspección en mercancías de alto riesgo. No tiene caso que revisemos químicos, bueno, por así decirlo, en el mercado de químicos que pudieran ser mercancías de dudosa clasificación, a tal vez un embarque de muebles, ¿no? Que es obvio, algún mercado de partes plásticas. Entonces, creo que eso va a permitir, esperemos como todo, va a permitir la agilización de una gran cantidad de despachos o de operativos de despachos de importación para efectos de ser más eficientes en la justamente en la parte operativa del comercio exterior, ¿no? Despacho aduanero dice adoptar o mantener procedimientos simplificados, impugnación de las determinaciones, dice asegurar el acceso a medios de impugnación administrativas, antes, por favor, a medios de impugnación administrativas y judiciales de las determinaciones administrativas en materia aduanera y el uso de tecnología. En la impugnación de determinaciones, yo pudiera hacer el comentario de una de las cosas que se buscan es que obviamente el afectado, llámese a la empresa, pues obviamente tenga un canal de comunicación abierto con la autoridad para poderse defender en cierto tipo de operaciones de comercio exterior, ¿no? Un momentito, por favor. Creo que está en la bolsa buscando. Mil disculpas, el hecho de estar aquí en casa a veces, ay Dios, es un poquito difícil, más con los niños, pero bueno. Pero una disculpa por la interrupción. Tenemos ahí una persona, Saúl Hernández, que quiere hacer uso de la palabra. Voy a habilitarle el micrófono para que nos comparta su perfecto, comentario. perfecto. Aprovechamos la interrupción. Mil disculpas. Venga, Saúl. A ver, por favor, Saulo, si pudiera aceptar ahí el uso de la palabra. Ya le habilitamos ahí el micrófono. Adelante, lo escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Saulo.
Ok, parece ser que a lo mejor lo equivocó por error. Entonces, continuamos. De todas Bueno, maneras, aprovecho sí, el no, comercial ok, para comentarles que al final vamos a dejar un espacio para preguntas y respuestas para que todos ustedes puedan pues hacer uso de la palabra. perfecto. Gracias. Ok, muchas gracias. Seguimos, por favor. La siguiente diapositiva. Ok, reglas de origen. ¿Cuáles son los cambios principales, señores, de las reglas de origen? ¿A quién le pegan, a quién no le pegan? Y obviamente, ¿qué es lo que hay que cuidar para nuestra operación de comercio exterior? ¿No? La siguiente, por favor. Ok, este es el apartado textil. Existen variaciones principalmente de procesos en la cual nos hablan que las subpartidas 5204, 5401, 5402, 5508, el capítulo 61 de las prendas del vestir, el capítulo 60 de lo que es el apartado de elástico, nos habla de procesos, dice, hilos de coser deben ser formados y terminados en la región. Bolsas y bolsillos deben de ser formadas y terminadas en la región. Hilos de coser elástico deben de ser formados y terminados en la región. ¿Qué implica? Valor agregado. Implica, obviamente, que esas partes, la manufactura, te condiciona, por así mencionarlo, a que se hagan en la región para efectos de determinar origen. Pudiera ser que básicamente el hilo sea de un mercado no originario, pero con el hecho de generar el proceso, obviamente ya lo puedes considerar como originario, lo que implica generar un valor agregado. Entonces, este capítulo, adicionalmente a un aumento en el esquema de minimis, el textil siempre se maneja en peso, o comúnmente se maneja en peso de la mercancía no originaria, ¿no? Y nos habla desde un 7% a un 10%. Es un aumento bastante considerable del 3% que va a permitir, tanto en esquemas de peso como en esquemas de valor, una calificación con mucho más holgura de las mercancías no originarias hacia lo originario en cuanto a la certificación de origen, ¿no? Entonces, el esquema textil tiene cambios en cuanto a procesos de producción que van a determinar origen y en algunas otras ocasiones en el Telecan solamente nos hablaba principalmente de saltos de partida, de saltos o de secciones del capítulo, y aquí obviamente el capítulo textil nos habla de cierto tipo de procesos condicionados a establecerse aquí en México para determinar origen. La siguiente, por favor. Ok, químicos, dice insecticidas, herbicidas, desinfectantes, grafito, productos de acabado y ácidos. Nos hablan de valor de contenido regional. Dice, mínimo el 50% del ingrediente principal debe ser originario de la región, hablando de insecticidas. Y en cuanto a grafito, productos de acabado y ácidos, nos hablan, hay una disminución en el valor del contenido regional, que obviamente, comúnmente, esto se los puedo curar que las fracciones de estos capítulos estaban en cuanto a valor de contenido regional en un 50%, pues hacen una reducción del 10% para efectos de que la mercancía pueda calificar como originaria, lo cual pues da una ventaja bastante competitiva para las empresas que están en este rubro y que obviamente en muchos de los casos ese 10% va a permitir que califiquen la gran mayoría de sus productos, ¿no? La siguiente, por favor. Televisiones y transformadores nos habla, prevalece el brinco arancelario para las televisiones, y se eliminan fracciones arancelarias de componentes que ya no se utilizan. De antemano, saben que va a entrar en vigor el 28 de diciembre la sexta enmienda, que implica que va a haber un cambio en la tarifa de impuesto general de importación, la cual establece la eliminación de infinidad de fracciones arancelarias ya obsoletas, lo cual obviamente va a permitir una manera más específica y mucho más simplificada de poder clasificar las mercancías y en determinado momento, para efectos de reglas de origen, poder identificar esas fracciones arancelarias para efectos de establecer si hay un salto o no hay un salto a nivel partida. Entonces eso va a dar una ventaja también muy interesante a quien conozca, importante, quien conozca la interpretación de las reglas de origen y por lo tanto las pueda aplicar y por lo tanto pues obviamente pueda demostrar esos cambios para efectos de poder acompañar las mercancías con una certificación de origen, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, titanio, acero y fibra óptica nos hablan justamente de porcentajes de valor de transacción, de costo neto,
desde un 60% hasta un 75% en el ámbito del acero, principalmente enfocado también en el sector automotriz. Fibra óptica, dice, el insumo que se utilice debe de cumplir un 60% de valor de transacción, 50% de costo neto, lo cual también nos condiciona a generar valor agregado para este tipo de mercancías en determinado momento, exceptuando la parte del acero que sí te dice, necesito valor de transacción, lo que implica buscar proveeduría en esos tres mercados, ¿no? Buscar proveeduría originaria para efectos de que el producto terminado pueda calificar y por lo tanto vuelvo. El fin de todo esto es poder acompañar a las mercancías en ese intercambio comercial con la certificación de origen para efectos de qué? De eliminar o disminuir el impuesto general de importación. La siguiente, por favor. Industria automotriz. Aquí, señores, vamos a ver un panorama muy particular de esta industria en cuanto a las condicionantes que obviamente principalmente el mercado americano le impuso a esta importante industria para efectos de traer o atraer empresas que se vuelvan a establecer en el mercado del telecom, ¿no? En Estados Unidos principalmente buscando reapertura de plantas automotrices. En este caso va también muy enfocada a insumos, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, básicamente es la comparativa, por así decirlo, lo que existía en el Telecán de este sector y lo que existe en el TEMEC, ¿no? Y obviamente, como pueden ver aquí, impacto en la industria mexicana, pues no es un impacto positivo, puesto que obviamente condiciona nuevos esquemas de trabajo, ¿no? Requerimientos, dice, vehículos ligeros. Hoy en día, bueno, hasta hace 16 días, antes del 1 de julio, se le exigía un 62.5 de valor de contenido regional a los vehículos ligeros, ¿no? Con el TEMEC, el punto máximo de exigencia va a ser un 75%, que va a ser un aumento gradual que lo vamos a ver más adelante. Hay una diapositiva muy clara que especifica sus porcentajes de cumplimiento año con año. Método de calificación, dice, lista de rastreo que considera originario el número de partes no esenciales sin importar procedencia. ¿Esto qué implica? Que obviamente, por ejemplo, un motor no pasaba nada si fuera un motor alemán para incluirlo en un producto que se iba a mandar a Estados Unidos. Hoy en día, no. Hoy en día les ponen condiciones de origen a componentes del vehículo y lo dividen en principales, esenciales no recuerdo ahorita la otra connotación, ahorita la vamos a ver. Perdón, dice aquí, esenciales, principales y complementarias, que obviamente ya les exigen también que esas mercancías en lo particular califiquen como originarios para al final, obviamente, integrar ese 75% de valor de contenido regional, ¿no? Acero y aluminio no tenía mayor connotación en Telecán, ahorita en Temec te dice, el 70% del componente de acero que vaya involucrado en un vehículo tiene que ser originario. Entonces, esto conlleva, pues, obviamente, buscar y desarrollar proveeduría a nivel región Telecán, ¿no? Que no es nada fácil. El traer proveeduría para el sector automotriz conlleva muchísimas certificaciones, conlleva altos grados de seguridad, de tecnología, de estandarización. Entonces, es un trabajo que se puede hacer, claro, pero que conlleva tiempo, ¿no? Valor de contenido laboral, siguiente punto. Para el Telecán no estaba contemplado, ahora en Temec te exige, y hay una diapositiva también que habla muy claro de lo que vamos a ver, de lo que implica el valor de contenido laboral, nos habla que el 40% del valor de un vehículo ligero, por así mencionarlo, tiene que estar en algunas zonas en las cuales se pague $16 por hora, ¿no? Que intervenga mano de obra, procesos productivos, investigación, etcétera, etcétera, y que se paguen al menos $16 del 40% de un valor de un vehículo. Entonces también es algo bastante importante y bastante difícil de cubrir en determinado momento, ¿no? Requerimiento de componentes, anteriormente se manejaba un máximo del 50%, valor no había ningún problema, ahora nos habla primero divide en mercancías esenciales, principales y complementarias, que también vamos a ver una diapositiva con algunos ejemplos de estas mercancías, y los porcentajes de originario, por así mencionarlo, o de valor de contenido regional que deben de tener estos componentes para considerarse originario y por lo tanto poder acceder a la integración de esas mercancías como originarias del vehículo y poder complementar ese 75%, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, aquí más o menos ya está más claro la regla de origen, como mencionábamos.
62.5% con Telecan, 75% bajo el método de costo neto con Temec. Va a haber un aumento gradual a la entrada en vigor del tratado, empieza con un 66, posteriormente el siguiente año, por así mencionarlo, un 69. Aquí nada más olvídense un poquito del 1 de enero, porque ustedes bien saben que la implementación del tratado empezó el 1 de julio, son 6 meses posteriores. Entonces, el primer año 66, mejor lo voy a aterrizar por años. El segundo año 69%, el tercer año 72% y el cuarto año, por así mencionarlo, 75%. Para obviamente, después de este cuarto año de implementación, o de este tercer, depende del calendario que queramos establecer, todos los vehículos van a tener que tener un grado de integración nacional bajo método de costo neto de un 75% del valor de mercancía, obviamente originaria, ¿no? Lo cual va a implicar, como les comento, instalación de proveeduría de otras partes del mundo aquí en región Telecán, y esas son pues grandes oportunidades que en determinado momento el mercado mexicano pudiera acceder, ¿no? El valor de contenido laboral, lo que comentaba, vamos a establecer la diapositiva siguiente para que la aterricemos más a detalle. Autopartes, requisitos especiales, son 7 partes esenciales, 53 partes principales, 28 partes complementarias, que vamos a ver de qué se tratan más o menos. Y el acero y aluminio dice 70% deberá de ser originario de la región. Entonces son condiciones bastante difíciles de cumplir. Incluso hay un esquema de prórroga que la gran mayoría de las empresas automotrices, pues lo más seguro es que accedan a ellos. ¿Para qué? Para poder empezar a cumplir con estos porcentajes que se está exigiendo hoy en día, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, esta es la regla automotriz un poquito más visual. En vehículos ligeros nos hablan, van a establecer 4 condiciones: el valor de contenido del 75%, el valor de contenido laboral del 40% en vehículos ligeros y 45% en camiones ligeros. Autopartes esenciales van a tener que considerarse como originarias, que ahorita vamos a ver cuáles son. El acero y aluminio originario en un 70%, y a diferencia del mercado de tractocamiones, solamente va a tener básicamente 3 condiciones: valor de contenido regional en un 70%, un valor de contenido laboral en un 45% y obviamente el mismo esquema de acero y aluminio originario en un 70%. Esto, como les comento, va a ir enfocado principalmente a las armadoras, ¿no? Las armadoras tienen que reestructurar de una manera muy importante, y ya lo están haciendo pues muchas de ellas, justamente su proveeduría para en determinado momento pues poder seguir calificando y obtener las preferencias arancelarias con este mercado tan importante de consumo que es principalmente el mercado americano, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, para la quinta, para crecer, él habla justamente de vehículos de pasajeros o camiones ligeros. Dice: un vehículo de pasajeros es originario o se considerará originario, dice, solamente si el productor del vehículo certifica que su producción cumple con un requisito de valor de contenido laboral. Dice: 40% del contenido del auto ensamblado por trabajadores que deben de contar con un salario de al menos $16 la hora. Pero obviamente no va enfocado solamente a proceso productivo, nos habla de materiales y manufacturas de ensamble del vehículo, investigación y desarrollo, tecnologías de información, lo que es pues, básicamente diseños, y ustedes bien saben que es mente de obra muy cara. Ensamble de motor y transmisión de batería, ahí sí pudiéramos establecer el proceso productivo muy en lo particular. Y obviamente estos son los valores que se van a implementar. Tiene que empezar con un 30, después un 33, un 36, hasta llegar a un 40%. Y se va a dividir ese 30%, por ejemplo, en primer año, el 15% en sueldos altos, el 10% en investigación y desarrollo y tecnologías de información, y el 5% de ese 40% enfocado justamente a proceso productivo, ¿no? Entonces, esta tablita nos establece que el valor del vehículo en cuanto a $16 por hora va a enfocarse en ciertas actividades muy particulares que tal vez, no sé si en México se vayan a desarrollar, sería muy interesante, pero tal vez en el mercado americano pueda ser mucho, y el mercado canadiense puede ser mucho más normal que se acceda a estas cuotas de dinero, por así mencionarlo, para efectos de cumplir con este 40% de valor de contenido regional, ¿no? De valor de contenido laboral, perdón. La siguiente, por favor.
Aquí están divididas justamente las partes esenciales o las autopartes, el escalonamiento del valor de contenido regional que van a establecer diferentes tipos de mercancías que son como esenciales. Por ejemplo, una parte esencial se va a contemplar como el motor, la transmisión, la carrocería y chasis, el eje, sistema de suspensión, sistema de dirección y baterías avanzadas, que implica que obviamente estas partes en lo particular, y obviamente en el apartado de reglas de origen viene con su respectiva fracción arancelaria para poderlas identificar de manera correcta, van a tener que considerarse 100% originarias para efectos de que el vehículo al final del camino califique como originario, ¿no? Y aquí vienen los porcentajes de ¿cómo se llama?, de valor de contenido regional bajo costo neto que principalmente se van a establecer. Estamos hablando desde un 66%, un 69% un año después de la implementación del acuerdo de complementación, un 72% al segundo año y un 75% a un tercer año, ¿no? Si estamos hablando de partes principales, nos habla de que es el párrafo 4 de este anexo que ya les menciono. Nos hablan de llantas, de vidrios, de retrovisores, de bombas, de compresoras, de aires acondicionados, de sistema de freno, de rodamientos, embragues, asientos, etcétera. Pues aquí la tabla también establece desde un 62.5 hasta un 70% 3 años posteriores a la entrada en vigor del acuerdo, ¿no? Y partes complementarias son un poquito más ligeras en cuanto al porcentaje de cumplimiento, nos habla de un 3% básicamente de aumento. Nos hablan desde tuberías, cerraduras, válvulas, motores de corriente, acumuladores eléctricos, bobinas, aparatos de alumbrado, limpiabrisas, faros, cables, etcétera. Que como podemos ver aquí empieza con un 62% y 3 años después un 65%. Entonces, las empresas que vayan a estar involucradas en este tipo de mercancías, es importante ubicar la fracción arancelaria, ver si la fracción arancelaria que yo le abastezco a una empresa terminal, como una empresa pues automotriz o una ensambladora, lo más seguro es que la ensambladora nos vaya a exigir ese cumplimiento de origen para efectos de poder contemplar esa mercancía en su billete de materiales originarios y por lo tanto sumar a ese 75%, ¿no? Entonces la chamba de la ensambladora la va a tener que aterrizar desde su proveeduría y va a ser muy importante porque hay una cantidad muy importante de proveeduría del sector automotriz establecida aquí en México, ¿no? Entonces desde ahí va a venir este condicionamiento de cumplimiento en cuanto a porcentajes y de establecimiento de una regla de origen clara para efectos de saber que mi mercancía o de que mi componente de este tipo electrónico, plástico, eléctrico, etcétera, etcétera, pues obviamente pueda cumplir, ¿no? Y por lo tanto acceder, volvemos a la preferencia arancelaria de las mercancías. La siguiente, por favor. Ya terminamos casi con las tablas. Dice transiciones especiales. Esta parte es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque te va a dar holgura, te va a dar tiempo de reacción, que obviamente, como les comentaba, desde la implementación de la negociación o de los textos del Tratado de Libre Comercio que se publicaron y que Economía los puso en su página, pues obviamente se sabían básicamente cuáles iban a ser las reglas del juego. Entonces, desde ese momento, un número importante de ensambladoras, por no decir casi todas, obviamente pusieron manos a trabajar con sus proveedores, ¿no? Para justamente poder empezar a implementar o empezar a pensar que vamos a poder cumplir con estos porcentajes que parecieran no mucho, pero créanme, aumentar un 2, un 3% de proveeduría nacional o de proveeduría originaria para efectos del sector automotriz es realmente difícil, ¿no? Dice, ¿se incorporó alguna flexibilidad? Es una pregunta, ¿no? ¿Se incorporó alguna flexibilidad o un esquema especial para las empresas que no estarían en condiciones de cumplir con la nueva regla de origen a la entrada en vigor del tratado? Y pues obviamente la respuesta es sí, ¿no? Dice, sí se estableció una cláusula que permite revisar casos por empresa para permitir periodos de transición mucho más largos. Y obviamente no lo dudo que la gran mayoría de las armadoras vayan a establecer esta petición hacia el gobierno para efectos de que estos plazos de transición sea un poquito más específico, ¿no? Y aquí obviamente este pequeño recuadrito de periodos de transición de vehículos ligeros y camiones ligeros, el elemento es valor de contenido regional, empezamos con 66, terminamos con 75, valor de contenido laboral de un 30 a un 40%, 3 años posteriores,
autopartes esenciales principales y autopartes complementarias, ya lo vieron, 66 al 75, 62.5 al 70 y 62 al 65%, como lo confirmamos en tablas anteriores, ¿no? Entonces, este cronograma va a ser muy importante que las empresas lo conozcan y lo puedan adoptar en determinado momento. Y obviamente la parte de esa flexibilidad para poder pedir un periodo de transición adicional es elemental para obviamente que no se te exija ese cumplimiento, puesto que si no levantaste la mano para decir, oye, yo quiero un plazo un poquito más largo para efectos de tener esa consistencia y ese cumplimiento real de ese porcentaje de integración nacional adicional que me están pidiendo en ciertos números de partes, pues obviamente hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? La siguiente, por favor. Básicamente esa era la parte de información de cambios relevantes para efectos justamente de diferentes sectores, como lo pudieron ver. La gran mayoría de los otros sectores realmente no tuvieron cambios tan representativos. Aquí, como consejo, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Es revisar primero la correcta clasificación de nuestras mercancías, ¿no? Para efectos de saber exactamente si estamos manejando la correcta clasificación, y una vez que tengamos la certeza, y aquí nos tenemos que ayudar muchísimo de la gente aduanal, de proporcionarle toda la información pertinente para la correcta clasificación de nuestras mercancías, aunque ya tengamos años utilizando la misma fracción, no está de más reconfirmar, señores. El reconfirmar implica seguridad, implica un poquito de más tranquilidad para efectos de lo que estamos haciendo. Y posteriormente, obviamente, buscar la regla de origen de este nuevo TMEC y obviamente hacer el análisis pertinente, ¿no? Y al hacer el análisis pertinente vamos a tener la certeza de que seguimos haciendo las cosas bien o que vamos a tener que hacer algún ajuste para efectos de que en un determinado momento, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cuando nos quieran pedir una verificación de origen, pues tengamos todos los elementos de que sí cumplimos hoy en día con esta nueva reglamentación, ¿no? O incluso, si nuestra reglamentación quedó exactamente igual que en Telecom, pues obviamente tener la certeza de que seguimos haciendo lo mismo de manera correcta, ¿no? Procedimientos de origen, capítulo 5. La siguiente, por favor. Ok, procedimientos de origen. 4 puntos importantes. Dice, eliminación del formato del certificado de origen. Se elimina a partir del 1 de julio y se establece, conjunto número 2, dice, se establece certificación en factura u otro documento comercial con datos mínimos de información. Obviamente, cuando establecemos una declaración o una certificación en factura de documento comercial, si están de acuerdo conmigo, estamos limitando la certificación a ese movimiento en particular. Esta certificación de origen también puede ser por un plazo de tiempo, que son 12 meses, lo mismo que el Telecan. Entonces se puede establecer también un formato independiente para efectos de que yo le quiera dar a la misma mercancía hacia el mismo importador, por así mencionarlo, preferencia arancelaria durante 12 meses continuos, ¿no? Entonces se establece desde la certificación en factura o en otro documento comercial, así como la emisión, pues al final del camino es de algún formato establecido con datos mínimos de información, que es la siguiente diapositiva, y obviamente poder abrazar un periodo de tiempo de 12 meses, ¿no? Dice, se introduce la certificación por el productor e importador, dice, este último con un periodo de transición, y nos vamos al asterisco que dice, para México la implementación de la certificación de origen por el importador será más tardar 3 años y 6 meses posteriores a la entrada en vigor. ¿Qué implica? Que lo que comentábamos en un principio va a ser, vamos a tener un periodo de tiempo en el cual me imagino, y aquí les soy honesto, yo también voy a aprender, o lo vamos a aprender juntos de este procedimiento, van a tener que establecerse procesos y procedimientos para efectos justamente de saber cuáles son las condiciones para que un importador pueda certificar los productos que compra, ¿no? Que comúnmente, y si estamos de acuerdo, pues comúnmente el productor y el exportador, principalmente el productor, pues sabe de qué está hecha la mercancía. El importador es realmente atípico que conozca cuál es la receta secreta, por así decirlo, de los componentes o de los productos que compra. Entonces, creo que va a ser un procedimiento bien interesante y pues hay que esperar que nos digan cómo se va a jugar ese nuevo juego, ¿no? Y dice, se prevé, como punto número 4, se prevé que la certificación no puede rechazarse por errores mínimos, eso va a ser muy importante. Faltas de ortografía,
alguna falta de información, nos salga un correo electrónico, que obviamente si ya tenemos el formato y nos preguntan correo electrónico y dirección, pues no nos vamos a desgastar no indicándolo, ¿no? Ayer nos hablaba una persona que un emisor del certificado no le quería poner los datos completos de identificación. Decimos, pues bueno, ¿cuál es el miedo, no? O cuál es el pretexto que pudiéramos utilizar para no poner la información que de antemano viene en nuestra factura comercial, ¿no? Por así mencionarlo. Entonces, esos datos mínimos hay que cumplirlos para efectos de que nuestra certificación no tenga ningún pendiente o no tenga ninguna posibilidad de que sea rechazado en determinado momento, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son los datos mínimos. Dice, procedimientos de origen deberá contener los siguientes datos conforme al anexo 5A. En el anexo 5A del acuerdo justamente viene la información mínima que debe de contener esta certificación de origen, ¿no? Dice, la certificación de origen puede ser por el importador, exportador o productor. Como lo mencionábamos hoy en día, puede ser solamente por el exportador o productor. Debe de contener alguien que certifique, que volvemos. Comúnmente puede ser el productor. El productor certifica porque o tiene la facultad de la certificación, y creo que por ahí había una pregunta, porque él conoce de raíz si una mercancía cumple o no cumple. ¿Por qué? Porque va a tener todos los elementos para poder realizar un análisis de origen. Cuando tú produces y le vendes a alguien que ese alguien va a exportar, obviamente el exportador tiene todas las facultades de emitir una certificación de origen, como lo podía haber hecho al emitir un certificado de origen. Aquí simplemente el exportador se va a convertir en el certificador, y obviamente para que el exportador que no conoce el proceso productivo y que no accede a toda esa información de billetes de materiales, costos, procesos, etcétera, etcétera, va a tener que pedirle al productor pues un escrito en el cual ese productor le compruebe fehacientemente que esa mercancía califica como originaria. Entonces, si de antemano el exportador, que no es el productor, y espero no revolverlos, el exportador que no es el productor va a emitir una certificación, antes de emitir la certificación le tendría que preguntar al productor, oye compadre, esta mercancía me estás diciendo que, o asegúrame de que le puedo acompañar un certificado de origen. Entonces, el Telecan contemplaba un no uno que decía, pues tengo la idea de que sí la mercancía califica como originario y técnicamente era más que suficiente. El TEMEC dice, si te vas a asegurar, si vas a emitir como exportador, que no eres el productor, una certificación, debes de tener la documentación que soporte que esa mercancía califica como originaria. Entonces, ¿esto qué conlleva? Que le tiene que tocar la puerta al productor y decirle, antes de yo emitir esta certificación de origen, necesito un documento soporte emitido por tu parte, firmado bajo protesta, lo que tú quieras, de que esa mercancía efectivamente califica como originaria para yo poder tener la confianza y la certeza de que voy a emitir una certificación de origen con todas las de la ley. Y esa es una nueva regla del juego, ¿no? Entonces es importante, por eso ese apartado del certificador, el certificador dice que debe de ser la persona que conoce y que tiene las evidencias de que la mercancía califica como originaria. Y comúnmente, si están de acuerdo conmigo, pues es el productor. Pero aquí vienen diferentes supuestos, ¿no? Entonces, tiene un campo para el exportador, tiene un campo para el productor, tiene un campo para el importador. Se tiene que manifestar la descripción y clasificación arancelaria de la mercancía en base al sistema organizado, traducción 6 primeros dígitos. Debe de contener un criterio de origen en base a justamente los criterios que establece el TEMEC. Tenemos una tablita que corresponde, que menciona cuáles son. Puede establecer un periodo global de hasta 12 meses y obviamente va a requerir una firma autorizada y fecha, que esta pues obviamente puede ser electrónica también, y es una de las ventajas también de este nuevo acuerdo, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, estos son los nuevos, por así decirlo, los nuevos criterios, ¿no? Con Telecal manejábamos un criterio A, uno B, uno C, uno D, uno E, uno F, por así mencionarlo, de acuerdo al tipo de mercancías, textiles, productos perecederos, etcétera, etcétera. Y en TEMEC, el artículo 4.2 nos menciona solamente cuatro criterios. El A, que es el mismo para todo el mundo, de mercancía totalmente o producida en una de las partes, flores, frutas, vegetales, animales, derivados de estas mercancías, etcétera, etcétera. Criterio B, recuerden, el criterio B, a diferencia del resto de los tratados, excluyendo Panamá, porque Panamá y Telecan, o TEMEC, perdón,
tienen los criterios iguales. El criterio B dice, producidas enteramente en una o más partes utilizando materiales no originarios que cumplan con las reglas específicas de origen del anexo 4B. Aquí hay que remitirnos justamente al apartado de reglas de origen y comúnmente el criterio B se va a enfocar a salto de fracción arancelaria, no, a salto de clasificación arancelaria. El criterio B para el resto del mundo es el criterio C que manifiesta aquí, ¿no? Mercancía producida enteramente con productos que califican exclusivamente como originarios. Aquí TEMEC lo trae volteado. El criterio B es el C y el criterio C es el B, ¿no? Entonces, el criterio C, leyendo aquí a detalle la connotación del mismo, nos habla de producida enteramente en una o más partes exclusivamente de materiales originarias. Traducción o en un ejemplo, el tequila lo tendría que poner con criterio C. Una mercancía que tiene algún insumo no originario, pero que da el salto arancelario, lo tendría que poner con criterio B, nada más para que nos ubiquemos, ¿no? Y el criterio, ¿y por qué? ¿Por qué? Porque de cada 100 certificados, o sí, pues de 100 certificados, 80 se tendrían que ir con un criterio diferente al del resto del mundo, ¿no? El criterio D, retomando, dice producido enteramente en una más partes y cumpla con un valor de contenido regional, regla segundo, excepto capítulos 61 y 63 que tienen reglas muy particulares, ¿no? Entonces, estos son los nuevos criterios que tenemos que tomar en cuenta. Son realmente similares. Yo en el tiempo que estuve prácticamente en economía era muy raro ver un criterio E, un criterio F para efectos del Telecan, que sí había, pero eran casos muy, muy, muy particulares, ¿no? Entonces, básicamente nos vamos a trabajar con los mismos criterios que estuvimos trabajando, simplemente asegurarnos, ¿no? Es importante asegurarnos primeramente de la regla de origen. Voy a ser reiterativo en este punto. El hecho de poder ubicar la regla de origen que le corresponde a mi producto en base a la correcta clasificación va a ser elemental para poder acceder obviamente a un buen análisis de origen para efectos de poder acompañar la certificación de origen a mi mercancía al final del camino, ¿no? Eso para los exportadores. La siguiente, por favor. Una disculpa, maestro, la Diga. interrupción. María Elena está levantando la mano que me dice que Adelante. quiere hacer uso de la palabra. Adelante, por favor. Sirve que le doy un traguito al agua. Ok. María A Elena, a tus ver, María órdenes. Elena, por favor, ¿pudiera aceptar ahí la habilitación del audio? Bueno, parece ser que también fue por error. Ok, no pasa nada. Pues Ok. al final lo dejamos abierto, ¿va? Claro que sí. Adelante. Ok, seguimos. Notas para la expedición de la certificación. Algunos tips, ¿no? Por así decirlo, dice. La certificación de origen para la tarifa arancelaria preferencial, siempre que se declaren datos mínimos de información, conforme al anexo 5A, describa la mercancía originaria con suficiente detalle para permitir su identificación, importantísimo, cumpla con los requisitos conforme a lo dispuesto en las reglamentaciones uniformes, que ahorita vamos a ver algunas. Dice, en español, inglés o francés. Si la certificación no está en el idioma de la parte importadora, esta podrá requerir una traducción a este idioma, y aquí no nos estamos refiriendo al cliente, nos estamos refiriendo a la aduana, ¿no? Podrá ser enviada electrónicamente y firma electrónica o digital. Una certificación de origen no podrá proporcionarse en una factura o cualquier otro documento comercial emitido por un país no parte. Aquí estamos hablando del tercer operador. A grandes rasgos, cuando tal vez, pongo el ejemplo de México, México le vende no sé, a España, y España le revende a Estados Unidos. Entonces, el TMI contempla declaración en factura, pero solamente tiene que ser o puede ser en una factura o documento comercial emitido por una de las partes, ¿no? Tiene que ser esa factura mexicana o ese documento comercial mexicano. No puede, en la factura española, en este ejemplo que les decía, no puede tener la declaración de origen, ¿no? Esto como dato general, esta operación se le denomina tercer operador. Dice, por embarque o múltiples embarques de mercancías idénticas por 12 que una certificación de origen es ilegible, defectuosa o en sus páginas o no ha sido llenada de conformidad con el capítulo 5, se le concederá al importador un plazo de no menos de 5 días para, obviamente, presentar la corrección y acceder a la preferencia arancelaria sin problema alguno. Dice, no se requerirá certificación de origen cuando no excede de $1,000. Dice, se puede solicitar una declaración por escrito que señala que la mercancía es originaria, pero no hay ningún problema en
en estos montos, ¿no? Ya que se nos lo piden, pues lo tendríamos que enfatizar que la mercancía, pues obviamente califica como originaria, ¿no? La siguiente, por favor. Procedimientos de origen, dice, ¿cuáles son las obligaciones para quien emite una certificación de origen? Tener en su poder la certificación de origen al momento de solicitar el trato arancelario preferencial, traducción al momento del despacho, obviamente estamos hablando de importación, a solicitud de la administración aduanera, proporcionar copia de la certificación de origen si es que no la piden. Cuando el productor no es el exportador debe demostrar que la mercancía no fue sometida a ningún proceso u operación distinta al necesario para transportarla o preservarla en buena condición por un tercer país. Aquí estamos hablando de operaciones sin bono en tránsito de las mercancías. Dice, los exportadores y productores deberán de conservar en su territorio los registros para demostrar que la mercancía es originaria por un plazo no menor de 5 años de la fecha de importación o de la fecha de certificación de origen, e incluso de manera electrónica. Si se fijan, aquí va dirigido al productor y, como yo les mencionaba, al exportador. Anteriormente tú en el Telecam podías poner productor, disponible la solicitud de la autoridad competente, ¿no? Y cuando venía una auditoría, tú posiblemente podías derivarle la misma al productor para que te ayudara a complementarla. Ahorita te dicen, tú como productor obviamente la generas si la tienes, pero tú como exportador se la tendrías que pedir al productor la información necesaria que demuestre que esa mercancía califica como originaria. Muy importante. La siguiente, por favor. Vamos a entrar un poquito a reglamentación, procedimientos de origen. Dice, ¿qué son las reglamentaciones uniformes? Dice, detallan cómo las partes del TEMEC interpretarán, aplicarán y administrarán las obligaciones relativas a los procedimientos aduaneros y las reglas de origen. Se leerán conjuntamente con los capítulos de regla de origen y procedimientos aduanera. Y obviamente, ¿qué es lo que buscan? Se están diseñadas para garantizar un tratamiento consistente y uniforme a fin de brindar mayor certeza para los importadores, exportadores y productores de los 3 países. ¿Qué es lo que se busca? Es obviamente que la regla se interprete de la misma manera en las 3 partes, ¿no? La siguiente, por favor. Algunos ejemplos, dice, la recepción electrónica de una certificación de origen exenta de su presentación en papel antes del despacho aduanero de las mercancías. Ejemplo, ¿no? Que la autoridad mexicana diga, o tú como mexicano más bien, revierto el ejemplo, mandes una certificación electrónica y la autoridad aduanera del CBP en Estados Unidos te diga, no, oye, yo quiero una copia en papel. Oye, ¿sabes qué? Es que el documento electrónico es exactamente igual de válido y eso se tendría que interpretar en las 3 partes, ¿no? Dice, la descripción a detalle e identificación plena de la mercancía es un elemento mínimo de información. Aquí lo mencionábamos ayer y lo reitero ahorita, ¿no? Lo que no se vale lo que no se va a valer son claves. Para muchas empresas una clave, un código numérico puede ser muy claro en la identificación de una mercancía, pero para efectos de la aduana, un CBY 36, pues tal vez para mí es una parte plástica muy identificable dentro de los códigos de mi empresa, pero para la aduana o para la autoridad no vas a saber ni de qué se trata. Entonces vamos a tener que poner parte plástica, tal vez si después le quieres poner el CBP, bla, 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 4654, no importa, pero tiene que haber una descripción completa de las mercancías para efectos de su plena identificación. Y aquí lo reiteran como un dato mínimo de información, ¿no? Dice, cuando no se completa una certificación de origen según sección 3, ese es un caso especial, principalmente enfocado a computadoras y sus partes, que hay un listado dentro del acuerdo muy particular para cuando se manden estas mercancías, tiene que llevar una leyenda en particular, ¿no? Este es como un ejemplo muy aislado, pero es importante que se contemple. Al final del camino tenemos que ver, en base a nuestra fracción arancelaria, cuál es la normativa que le corresponde, ¿no? La siguiente, por favor, ya casi nos faltan procedimientos de verificación de origen, nos faltan como 4 o 5 diapositivas muy importantes. ¿Esto a quién va dirigido, señores? Esto comúnmente es lo que la autoridad va a tener facultades de comprobación. Una cosa es que yo aplique la certificación de origen, tenga mi preferencia arancelaria y se acabó. Recordemos que esa certificación, una vez que se aplica, ¡pum!, empieza un periodo de vida de 5 años. Y durante 5 años la autoridad puede solicitar información y está en todos sus derechos. Y estos son algunos de los procedimientos, ¿no? La siguiente, por favor. Dice, verificación de origen y actos de fiscalización.
La verificación de origen, dice, es el desahogo de procedimientos de verificación de origen a exportadores y productores extranjeros a fin de determinar si las mercancías que se importaron a territorio nacional bajo trato arancelario cumplen con las reglas de origen establecidas en los mismos. Dice, como resultado de una verificación de origen en la que se niega el trato arancelario preferencial, se instaura a los importadores mexicanos que no han corregido su situación fiscal con anterioridad facultades de comprobación a efecto de determinar contribuciones omitidas, actualizaciones, recargos y multas correspondientes. ¿Qué implica? Que si tú utilizaste una certificación, aplicaste la preferencia arancelaria y en un determinado momento la autoridad, valga la redundancia, determina que esa certificación de origen no es válida, pues obviamente te vas a hacer acreedor a pagos por la omisión de esos impuestos pagados en su momento, ¿no? Básicamente. Y obviamente tiene diferentes connotaciones y diferentes momentos en los cuales la empresa se puede defender, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es, bueno, esta es una diapositiva para darnos un respiro. Esa es básicamente toda la apertura comercial que tiene el día de hoy México. Empezamos en 92-94 con el Telecan. Obviamente el más reciente es el TPAC, el CPTPP, que es el Acuerdo Transpacífico, y obviamente la parte ya de la implementación del TEMEC. Pero es una visualización básicamente de cuál es la radiografía para efectos de tratados de libre comercio que México tiene hoy en día y la cual obviamente todo se relaciona en un determinado momento, ¿no? La siguiente, por favor. No ha cambiado la diapositiva. Ok, perfecto. Estos van a ser, esos son los 4 métodos de verificación que la autoridad puede pedirle a las empresas, ¿no? Un requerimiento por escrito cuestionario, una visita de verificación en la cual la autoridad va a ir a tocarle la puerta, de antemano le va a avisar, obviamente, a la empresa, que te voy a ir a visitar tal día, con tal motivo, para que obviamente la empresa en determinado momento prepare toda la información. Una visita sorpresa en el mundo del textil. El textil sí tiene que estar bien organizadito desde siempre, no esperar a una verificación o a una petición de visita. Dice, solicitud de la autoridad aduanera del país exportador. Estos son los 4 supuestos que en determinado momento la autoridad puede tocarle la puerta a las empresas para efectos de demostrar que la mercancía que se importó al amparo de una certificación de origen califique como originaria. Y que obviamente, ¿qué es lo que van a buscar? Pues que no califique para efectos de que obviamente les puedas pagar, pero si obviamente la empresa tiene toda la documentación, todo el soporte, no debe de tener mayor inconveniente. La siguiente, por favor. Causales de negativa de la tarifa arancelaria preferencial. Dice, la parte importadora, y me refiero a la autoridad, puede negar el trato arancelario preferencial, dice, si determina que el bien no califica como originario, obviamente derivado de una verificación de origen, ¿no? No se recibe suficiente información durante la verificación de origen, que la empresa no proporcione todos los elementos que le están pidiendo en determinado momento. Dice que el importador, exportador o productor no responde al cuestionario, me llegó, no sé de qué se trata y mejor lo archivo. Pues obviamente le vas a dar los elementos a la autoridad para en determinado momento negarte la tarifa arancelaria preferencial, ¿no? Que ya se te otorgó. Entonces, ¿eso qué implica? Pues te la va a negar, te va a decir, hace tanto tiempo debiste haber pagado 100 pesos, pues de esos 100 pesos de hace 2 años a hoy, pues me debes 100 pesos más actualizaciones y recargos y aguas. Ahí es cuando el beneficio arancelario se convierte en un arma de doble filo, ¿no? El exportador o productor no otorga su consentimiento para la visita porque por desconocimiento simplemente. Si no hiciste un análisis de origen y no sabes que puede existir una revisión de ese análisis que tú previamente hiciste, pues obviamente pues estamos en la calle, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no se da ese consentimiento por desconocimiento de los procedimientos aduaneros que cualquier empresa pueda tener, ¿no? Dice, el importador, exportador o productor no conserva sus registros contables o no permite el acceso a estos. Perdí la información, no, déjate de que perdí la información, ni siquiera reuní la información, ¿no? No me tomé la ventaja de ubicar la fracción arancelaria, no me tomé la libertad de hacer el análisis pertinente, simplemente la llené porque pues, antes lo llenaba con Telegram. ¿Cuál es la diferencia? Ponle el mismo criterio, ponle la disposición que ahorita nos pide y mándala, fírmala y mándala. Oye, pero no tenemos ningún soporte. Así se hacía antes y hay que seguirlo haciendo. Error. Un error muy cuestionable. Igual y nunca te llega esa verificación,
pero no hay que esperar que no nos llegue, hay que mejor estar preparados para efectos de poderla enfrentar en determinado momento, ¿no? Dice, el importador, exportador o productor no cumple con los requerimientos del tratado. Eso es simplemente lo que mencionaba, ¿no? Siguió teniendo la misma operación, emitiendo los documentos, sin ni siquiera tomarse la ligereza o la libertad de poder verificar si su mercancía calificaba o no calificaba como originario. La siguiente, por favor, no sé si sea la última. Ok. Innovaciones en los procedimientos de TEMEX, son 10, ¿no? Procedimientos para la verificación de origen más expeditos, porque ya los tienen plenamente identificados. Formato libre de certificación, en su momento son los datos mínimos del anexo 5A. Certificación por parte del importador, recordemos 3 años y medio posteriores, al menos aquí en México. Procedimiento especial para verificación de textiles, visitas sorpresas. Plazo fatal para que la autoridad resuelva verificación de origen. Aquí también la autoridad va a tener un tiempo para dar una resolución positiva, negativa, pero va a tener un tiempo ya finito. Obligación de notificar al importador en cada etapa del procedimiento, constante información, señores, o sea, la autoridad va a tener que acompañar o va a estar muy de la mano con el importador para efectos de los seguimientos de una verificación de origen. Opción de llevar a cabo verificaciones de origen con el importador. Posibilidad para que la empresa extranjera solicite posponer la visita. Dame chance en lo que reúno la información, no seas malo, por así mencionarlo. Facultad expresa de la autoridad para requerir documentos, sin problema alguno se le va a tener que abrir toda la información pertinente, que obviamente la va a utilizar para la búsqueda de la verificación de origen, no o para el cumplimiento de la regla de origen, no creo que sea para otro tipo de cosas, digo, esperemos. Integración de las causales de negativa de la tarifa arancelaria preferencial, obviamente nos van a decir motivos por los cuales en determinado momento pues no vamos a poder acceder a esa preferencia arancelaria o no la van a retirar en su momento, ¿no? La siguiente y última, por favor, si no me equivoco, algunos consejillos o recomendaciones. Dice, definir el formato que utilizarán para la certificación con sus proveedores y con sus clientes. Evaluar si se tendrá un impacto en relación a la certificación de origen, que implica localizar la regla que me corresponde hoy en día, realizar una revisión a los bienes que la empresa produce para validar si efectivamente siguen cumpliendo, ahora bajo las reglas de origen TEMEX, si es que cambiaron, si es que no cambiaron, solicitar a tus proveedores confirmación que los bienes que te exportan o que te proporcionan o que te proveen para efectos de tú integrarlos en un producto que posteriormente se va a ir a región Telecan, cumplen también o siguen cumpliendo. Revisar los sistemas o procesos de la empresa para la emisión y solicitud de certificados NAFTA, así como procedimientos aduaneros y de origen NAFTA para adaptarlos al TMEC, y difundir y comunicar a otras áreas de la empresa los cambios relacionados con el TMEC. Recordemos que en el ámbito, en el campo ambiental o en el capítulo ambiental, tú dices, bueno, ¿qué tiene que ver el esquema ambiental de la empresa con el esquema comercial o con el esquema de la fabricación y la posterior emisión del certificado de origen? Hoy en día el TEMEC los puede ligar y si no cumples una, puede ponerte trabas en la otra, por así decirlo. Si no cumples, lo mencionábamos, ¿no? Si no cumples con la parte ambiental, va a tener todas las facultades, es decir, no cumples con lo ambiental, pues en lo comercial te lo voy a retirar y las exportaciones que tengas que hacer van a ser, sí, si las quieres seguir haciendo, sin el trato arancelario preferencial. Aunque cumpla tu producto, aunque el área de comercio exterior tenga bien cubierta toda esa información, si el área ambiental, no sé, de producción de la empresa no cuida esas otras partes y se ve una denuncia y se identifica que no cumple, pues obviamente te van a quitar la preferencia arancelaria y eso es muy importante, ¿verdad? Así que en este nuevo esquema, la empresa tiene que tener a todas sus áreas involucradas y cumpliendo lo que tienen que cumplir de manera independiente, ¿no? Pues señores, si no me equivoco, esta es la última diapositiva. Dejamos abierto para preguntas y respuestas la información que pusimos a su orden el día de hoy. Y pues muchas gracias por su atención y por su participación, ¿no? Gracias, maestro. Por ahí, durante el transcurso de la sesión, nos había comentado G. Vargas, así está registrado, que no lograba entender la parte de México que podría firmar como certificador. No sé, por ahí se abordó bueno, una diapositiva donde se habló exclusivamente de eso. No sé si quedó respondida esa duda o sea necesario hacer uso de la palabra, G. Vargas. Como digan. Ok, adelante, los escuchamos. Hola, buenos días. Hola, hola. Yo no termino de entender. O sea,
En el caso de México, ¿sí podemos firmar los importadores como el certificador? ¿O tenemos Todavía que no. esperar estos 3 años para que se establezca el procedimiento y alguna cláusula por ahí para que nosotros podamos firmar? Eh, es que ahí te va, más que firmar pasa lo siguiente, para que se termine de, o para que se entienda un poquito, ¿no? Si estamos hablando de la exportación, ¿verdad? No, importación. Ah, la importación. Entonces, sí. Si tú, por ejemplo, le compras a una empresa canadiense, y dices, ¿sabes qué? Yo como importador voy a firmar la certificación de origen, todavía no se puede. Técnicamente no se puede. Se le va a dar facultades hasta 3 años y medio posteriores a México. Lo mismo está establecido en el Acuerdo Transpacífico. El TMEC es exactamente igual. Se le va a dar facultad a un importador para que certifique, valga la redundancia, o para que firme la certificación hasta 3 años y medio posteriores del acuerdo del tratado, ¿va? Ahorita, quien tiene que firmar esa certificación, si tú estás comprando, ahora sí que es tu proveedor, no tú como cliente. Okay. Lo pregunto porque justamente tenemos ese detalle con nuestro proveedor, ¿no? Él nos dice Ajá, que a partir de este nuevo acuerdo, realmente ya está abierta la posibilidad de que nosotros como importadores podamos hacerlos, ¿no? todavía no. Leyendo específicamente este artículo, el Ajá, 5.2 en las notas, pues sí, realmente hay como un juego de palabras que da a entender, incluso la versión en inglés, ¿no? Que claro, claro. tenemos de aquí hasta 3 años más bien para poder nosotros firmarlo. Exactamente, o sea, nosotros lo que interpretamos y quedamos a colación, porque no hay un procedimiento. Si yo te dijera, ¿sabes qué? Este es el procedimiento para que tú le pidas información al importador y en la cual obviamente tú compruebes que esa mercancía califica como originaria desde este lado, ¿no? Es mucho más fácil cuando tú, voy a poner el ejemplo de la exportación, ¿no? Tú eres exportador y tal vez no eres el productor. El productor lo más seguro es que lo tengas aquí en México, ¿no? Y puedas acceder o puedas pedirle una información o pedirle comprobación documental de que esa mercancía califica como originaria. Entonces tú ya tienes esa prueba de origen en la cual tú tienes toda la facultad de poder o tienes toda la tranquilidad de emitir una certificación de origen. Ahora sí que te la pongo al revés. Tú deberías de tener toda la documentación este, que conlleva que la mercancía que tú estás comprando califica como originaria. Entonces tú tendrías que pedirle al productor de esa mercancía que está establecida en Estados Unidos o Canadá toda la información pertinente para comprobar que la mercancía que estás importando califica como originaria. Y si te fijas, todavía no existe un procedimiento tal cual. Solamente nos habla del productor al exportador, no del productor al importador todavía. Ok, Es una perfecto. cuestión de interpretación que obviamente hasta que no se establezca ese procedimiento, porque imagínate, te la voy a poner así, tú ahorita ya tienes la facultad de firmar una mercancía que compraste en Estados Unidos, la firmas, ¿cómo se llama? La presentas a la aduana y te hacen la preferencia arancelaria. Y el próximo mes el CBP, bueno, en este caso es México te dice, oye, necesito que me compruebes que la mercancía que importaste bajo esta certificación de origen califica como originaria. Y ahí nos vamos a remitir reglas de origen, soporte documental, y tú dices, es que pues no lo tengo, entonces, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo te atreviste a certificar una mercancía cuando ni siquiera sabes cuál es el procedimiento para hacerlo? O sea, yo me voy en ese esquema, ¿no? Por eso decía en un principio que a mí me interesa ver que avance este tema en particular para saber cuáles van a ser las condiciones que le van a poner al certificador, o en este caso a quien firme la certificación de origen como importador, ¿no? Ok, entonces ahora entiendo que estos 3 años y medio realmente es para eso, para establecer los procedimientos que determinen cuándo sí podremos firmar un Exactamente, certificador. exactamente. Ok. Ahora, igual tiene que ver con el mismo asunto. Anteriormente en el Telecán el certificado de origen era muy estricto, ¿no? En Claro. cuanto que toda la información tenía que ser exacta tal cual a la información que tú provees sobre los productos que estás importando. En este caso comprendí que realmente es un poco más abierto y que se prevé que por pequeños detalles, ¿no? De, como usted lo mencionaba, de redacción, Claro, a lo mejor, no sé, falta un par de letras en el producto, en el código del producto, ¿no? Que claro. pareciera que ya es algo diferente. ¿Es posible que ya no me rechacen ese certificado por pequeños detalles como este? Exactamente. Incluso ahí te va, ahorita hay un anteproyecto que emitió Secretaría de Economía de las reglamentaciones uniformes. Las reglamentaciones uniformes va a ser
esa carnita, por así decirlo, o ese procedimiento mucho más explicado de lo que significa una u otra cosa. Yo no lo dudo que tal vez en un mes, mes y medio ya salgan publicadas estas reglamentaciones uniformes. Ahí va a ser más específico qué conlleva por errores mínimos, ¿no? O qué va a significar errores mínimos. Yo lo que ahorita he escuchado son como algunos datos ortográficos, ¿no? O algunos datos de Avenida Lázaro Cárdenas o Lázaro Cárdenas, por así decirlo, ¿no? Entonces son errores mínimos que comúnmente, por ejemplo, si tú te remites a cómo tienes tu domicilio dado de alta en el SAT, por ejemplo, yo conozco una empresa que en la calle dice Camino a Cóndor, ¿no? Y ante el SAT tienes a Cóndor. Y tú dices, carajo, ¿cuál es? Bueno, Camino a Cóndor es exactamente el mismo lugar, no tengo ningún problema. Pero puede que otra instancia te diga, no, espérame, ¿por qué le pones Camino a Cóndor cuando ante el SAT tienes a Cóndor? No es válido, porque ya tal vez es otra dirección completamente diferente. Yo considero que esa parte de errores mínimos son las que se van a interpretar, ¿no? No tanto una diferente fracción arancelaria o o sea, ese tipo de detalles que en las reglamentaciones uniformes lo más seguro es que nos expliquen. Errores mínimos significa A, B, C o D, ya sabes a dónde acatarte, ¿no? Ok, de acuerdo. Muchísimas gracias. No, al contrario, es a ti. Ok, había una pregunta más antes de dar la palabra a las personas que ya levantaron la mano. Durante el chat nos comentaron que si podíamos, bueno, en relación al sector farmacéutico, si pudiéramos comentar si hay algún impacto con el nuevo TEMEC. Yo en lo que he revisado no ha habido ninguna modificación en cuanto a las reglas de origen del sector farmacéutico, del Telecan al TEMEC, ¿no? Pero vuelvo, aquí la recomendación es ubicar, la correcta clasificación del producto farmacéutico estamos hablando para exportación, si estamos hablando para exportación, ubicarla y primeramente revisar la regla de origen. La regla de origen ya está publicada. Así que con la correcta fracción arancelaria, de manera inmediata nos podemos dar una comparativa de lo que te pedía TEMEC, de lo que te pedía, Telecan, con lo que hoy te pide TEMEC. Pero según yo, no hay ¿cómo se llama? Un cambio representativo para ese sector. Muy bien, muchas gracias, maestro. Vamos a dar la palabra a Fernando Gutiérrez, que tiene ahí la mano levantada desde hace unos minutos. Gracias, Fernando. Adelante, Fernando, te escuchamos. Fernando, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buena tarde. Mi pregunta va enfocada principalmente si hay algunas afectaciones en materia de telecomunicaciones, algunos aspectos relevantes que pueda mencionar precisamente en ese rubro. Volvemos, realmente, si te refieres al intercambio de mercancías o a las reglas de origen de un esquema de un producto para telecomunicación, volvemos, no hay ninguna connotación adicional, ¿no? Si te refieres tal vez a un apartado de telecomunicación muy en lo particular, sería cuestión, yo en lo particular, soy honesto, yo tranquilamente puedo revisar esa parte de la capitulación para ver si lo están tomando en cuenta. Incluso de la presentación, si nos podemos regresar a vi algo de la fibra óptica. La parte de la fibra óptica sí tiene un cambio que facilita obviamente el proceso de calificación, si no me equivoco, por salto arancelario, ¿no? Okay. Entonces, es mucho más fácil técnicamente ahorita cumplir con la regla de origen. Yo tal vez te invitaría a buscar la fracción arancelaria, me la puedes proporcionar y yo con todo gusto te digo cuál fue el cambio pertinente que tuvo esa fracción en lo particular, ¿no? Pero si estuvo sí, tiene toda la razón, estuvo en la diapositiva, tuvo un cambio para facilitar el cumplimiento de la regla de origen. Excelente. Gracias. No, ¿de qué? Gracias a ti. Gracias. Aquí, bueno, vamos a ceder la palabra a alguien más. A ver, está registrada como CZF6ML. Adelante. Hola, buenos días. ¿Tu nombre es? Me gustaría, soy de APTI. Ok. Pero ya ves, aquí como ejemplo, no hay una completa identificación de con quién estoy hablando. Sí, es que no sé, ese video está cómo poder personalizar el nombre. No te preocupes, es parte de... Por eso está así.
Venga, venga. Me gustaría preguntar, en caso de que se actualice una causal de negativa por una parte, la parte exportadora, ¿ante qué autoridad tiene que acudir para realizar la impugnación? Prácticamente va a ser directamente ante Secretaría de Economía a los paneles pertinentes. Si te fijas, hay un apartado de solución de controversias. Comúnmente la solución de controversias va a depender el grado de solución, el grado de controversia que esto implique, puede ser hasta un panel de la OMC, pero si es una cuestión más de procedimiento, lo más seguro es que sea directamente ante Secretaría de Economía, Negociaciones Comerciales Internacionales, que afecte principalmente a un sector, ¿no? La connotación o los diálogos van a estar abiertos, incluso para este TEMEC hay un link sí, un apartado muy en lo particular para consultas, dudas y en determinado momento problemáticas que se pueda presentar, ¿no? Pero el lineamiento oficial va a ser a través de técnicamente, como siempre ha sido a través de la Secretaría de Economía, Dirección de Facilitación Comercial, sin mayor inconveniente. Sí va a haber instancias en las cuales vas a poder tocar la puerta para que no haya ningún inconveniente en una afectación muy en lo particular de algún sector, ¿no? Ok. Ok, muchas gracias. No, de qué, al contrario. Ok, ¿alguien más que desea hacer uso de la palabra antes de dar por finalizada la sesión? Bueno, pues parece ser que ya terminamos, maestro. Ok. Bueno, pues en nombre de Grupo Unitrade agradecemos su valiosa participación, asistencia en este seminario web. Esperamos que haya sido de su agrado y desde luego que les haya servido y les haya sido de utilidad. Deseamos un excelente día y nuevamente muchas gracias a todos ustedes. No, claro, un placer. De antemano vamos a ir aprendiendo, digo, como último comentario, vamos a ir aprendiendo con la implementación de este acuerdo, de este tratado, ¿no? Desde la certificación, si yo soy certificador, si puedo poner toda la información, si no la quiero poner, porque se van a ir contra mí como certificador, cuándo sí lo puedo hacer, cuándo no lo puedo hacer. Vamos a ir aprendiendo, ¿no? Esa es la parte interesante de las nuevas implementaciones que hay, ¿no? Cuando no existe cuando dejamos libre la implementación a los usuarios, por así decirlo, a las empresas, la empresa, afortunado o desafortunadamente, siempre tiene un criterio muy en lo particular, ¿no? Entonces, hay ocasiones que a mí en lo particular de repente me gusta, mira, este es el formato, entonces ya sabes que no vas a correr para ningún otro lado, pero cuando lo dejan tan abierto, siempre va a haber un área de aprendizaje muy, muy interesante durante el tiempo de implementación, ¿no? Entonces, pues aquí en este acuerdo, en este tratado, honestamente vamos a ir aprendiendo juntos y vamos a ir afinando el detalle de la operación conforme nos vayan sucediendo cosas y vayamos haciendo las preguntas pertinentes y la corrección del mismo, ¿no? Va a ser un aprendizaje bien interesante que va a dar pauta también a poder formar criterios particulares y mucho más apegados a ley y reglamento. Nos va a obligar a estudiar un poquito más honestamente. Y pues gracias nuevamente por su participación. Gracias, maestro. Gracias a todos. Que tengan Gracias. excelente día. Buenas tardes. Gracias, saludos.